Y yo hoy en esta mañana lo que quiero traer a ti es simplemente un punto de reflexión para que tú puedas entender que tú y yo hemos entrado a la esfera de lo sobrenatural. Y no es algo en lo cual venga como en un proceso, sino es algo desde el momento en que tú y yo recibimos a Cristo, estamos expuestos a esa esfera de lo sobrenatural. Y simplemente quiero que tú medites eso en esta mañana, porque tú tienes ese libre acceso. La celebración del día de hoy se llama Cara a Cara. Y eso es porque tú y yo tenemos la libertad de estar frente a nuestro Padre cara a cara. Tú puedes ver cómo en el Antiguo Testamento había personas que pudieron estar cara a cara con nuestro Dios. Uno de ellos fue Moisés, y él pudo estar frente a nuestro Dios, cara a cara, de tal manera que su rostro brillaba y él tenía que poner un velo delante de su rostro para que la gente que lo veía no tuviese como ese impacto, porque ellos tenían hasta miedo de verlo, porque la gloria de Dios se manifestaba a través de él. Pero quiero leerte un pasaje y quiero explicarte por qué nosotros estamos en una posición totalmente distinta a esa. En 2 de Corintios capítulo 3 voy a darle solamente lectura a los versos del 16 al 18. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Si tú regresas al verso 14, él dice: el cual, hablando acerca de ese velo, por Cristo es quitado. En el verso 17 sigue diciendo: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en otra parte de la Escritura dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso quiere decir que tú y yo estamos unidos a Jesucristo. Tú y yo podemos tener esa comunión íntima con Él, porque desde el momento en que tú y yo recibimos precisamente a Cristo, nos hacemos uno con Él. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, dijo: Padre, que sean uno como tú y yo. Esa fue su petición delante del Padre, que estos sean uno como tú y yo somos uno. Pero él se estaba refiriendo a un momento posterior. Y es que cuando él fuese a aquella cruz, se iba a consumar el momento de la redención. Y en ese punto, precisamente tú y yo seríamos uno con Jesucristo desde ese momento. Dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y fíjate que cuando tú y yo estamos cara a cara con nuestro Padre, es como estarlo viendo, como está diciendo aquí este pasaje. Estamos viendo a cara descubierta como en un espejo. Es decir, que estamos viendo como un reflejo. ¿Por qué? Porque somos uno juntamente con Cristo. Y entonces cuando tú ves esa imagen, tú puedes ver que estamos siendo transformados. Dice: de gloria en gloria, hasta la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tú y yo somos uno con Cristo. Tú y yo estamos en esa esfera de lo sobrenatural. Yo te decía que hay un cambio importante del Antiguo Testamento al Nuevo, porque en el Antiguo Testamento tú recordarás que en Crónicas hay un momento en el cual Salomón trae el arca a la casa de Dios. Y la palabra de Dios narra que cuando esa gloria descendió, los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube que había descendido en esa casa.
y estaba la gloria del Señor en ese lugar. Pero quiero decirte que a diferencia de nosotros, esa gloria está en nosotros mismos. No necesitamos esperar un momento en el cual la gloria de Dios descienda. Tal vez tú y yo hemos pedido en algún punto al Señor decirle que esta casa sea llena de tu gloria y que no podamos ni siquiera ministrar y que no podamos hacer absolutamente nada porque tú estás aquí. Déjame decirte que lo que yo entiendo es que la gloria del Señor está en nosotros. La gloria del Señor ha llenado esta casa. Si tú y yo estamos aquí en esta mañana y somos portadores de esa gloria, su gloria está en este lugar, de tal modo que esta casa está llena de la gloria del Señor. Es algo muy distinto a lo que sucedió en el Antiguo Testamento. La gloria descendía donde estaba el arca del pacto. Ahí la gloria del Señor descendía en ese lugar y era por eso que única y exclusivamente el sumo sacerdote podía estar en ese lugar. Y si no caminaba o no había caminado de manera digna, moría estando frente a esa presencia. Pero tú y yo estamos en un punto totalmente distinto. Nosotros no morimos al estar frente a la presencia de nuestro Dios, porque hemos sido justificados por Jesucristo. Y Él es el que nos da el libre acceso para estar cara a cara delante de la presencia del Padre, sin que nuestra vida sea consumida. Y siendo nosotros ese reflejo maravilloso de la gloria del Señor. Entonces yo quiero que medites en esta mañana en eso. Tú y yo portamos la gloria de Dios. Jesús también dijo: la gloria que me has dado, yo se las doy. Y en el momento en que tú y yo venimos a ser uno con Cristo, tenemos exactamente lo que Cristo es. Por eso cuando en la palabra de Dios dice que somos como Él es porque estamos conectados y somos uno exactamente con Cristo. De tal modo que todo lo que Cristo es somos en esta tierra. Y hay muchas referencias en la Escritura acerca de lo que te estoy hablando, pero hoy solo quiero que te vayas con esa idea, que tú y yo podemos estar cara a cara frente a nuestro Padre, y que tú y yo tenemos el libre acceso a la esfera de lo sobrenatural. Cristo se movió en esa esfera. Él hacía milagros, hacía portentos, hacía señales, porque había una conexión preciosa del Padre con Él. Él tenía una dependencia total y el Espíritu Santo se movía a través suyo. Y es lo mismo que tú y yo tenemos al mismo Espíritu que estuvo en Cristo. Y siendo uno con Cristo tenemos exactamente lo que Cristo tuvo en esta tierra. De tal manera que tú y yo podemos ver exactamente lo que el Padre está haciendo o lo que el Padre está diciendo, tal y como Cristo lo hizo. De tal modo que tú y yo podemos hacer exactamente lo que Cristo hizo. Y Él decía: yo no hago nada que no vea al Padre que está haciendo, ni digo nada que el Padre no haya dicho. Él se movía en una esfera sobrenatural, estando en la esfera natural como tú y yo estamos. Entonces tú y yo estamos cara a cara frente al Padre, de tal modo que cuando tú estés en una situación que no sepas qué hacer, ahí frente al Padre tú puedes decirle: quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Solamente expresa lo que tú quieras que yo diga y eso voy a hacer. Entonces tú y yo estamos en esa esfera de lo sobrenatural. Por eso no hay razón alguna por la que ninguno de nosotros podamos decir que no percibimos a Dios, porque estamos cara a cara frente a Él. Tal vez no lo percibimos como uno quisiera, pero todos tenemos la habilidad de percibir a Dios de una o de otra manera, porque estamos parados frente a Él, estamos cara a cara con nuestro Dios. Entonces tú tienes ahora la oportunidad de manifestar esa gloria que está en tu vida
y que esa sea visible a todo aquel que te rodea. Por eso lo que estábamos hablando la semana pasada de ser ejemplo y no tropiezo, es posible, porque tú y yo somos uno en Cristo. Y hay un ciclo que Él nos mostraba, que es en el que quiere que tú y yo caminemos. Él decía, ve y conquista. Es decir, todo lo que te he dicho, te lo he entregado. Camina confiando y esperando. Y regresa nuevamente al Padre. Es un ciclo que tú y yo debemos estar corriendo todos los días. Ve, conquista, porque Él ya te ha entregado todo lo que Él te ha dicho. Camina confiando y esperando en Él y regresa nuevamente al Padre. El mundo sobrenatural al que tú y yo hemos sido llamados y en el cual hemos sido introducidos es muy distinto al mundo natural en el que comúnmente nos movemos. Simplemente te voy a dejar un ejemplo en esta mañana y es, en el ámbito natural, cuando tú comes, eres saciado, naturalmente. Tú comes algo y te sacia, llega un punto en el que ya no puedes más. En la esfera de lo sobrenatural, pasa totalmente a la inversa. Entre más comes, más deseas. Eso te lo digo para que tú vayas más y más a la presencia de nuestro Dios y estés cara a cara con Él. Él te va a saciar y Él te va a dar más hambre para que lo busques más a Él. Tú y yo estamos habilitados y capacitados para movernos en esa esfera de lo sobrenatural. Así que cuando tú leas cosas en la palabra de nuestro Dios, que tú digas, para eso se necesita una unción especial, déjame decirte que ya la tienes. Tú eres uno con Cristo. Y tú te mueves y debes, es una situación en imperativo, debes moverte en lo sobrenatural de Dios. Así que hoy estás cara a cara delante del Padre.